España. Más textos disponibles en Simba. 2. Q3. El dibujo era de mi pertenencia, por espontánea e inmerecida generosidad del artista, como constaba y consta en la dedicatoria al pie, de su puño y letra. Lo cual, por sí solo, le daba ya, en mis adentros de hombre agradecido, un valor excepcional. Pero con ser este valor tan grande, aún me parecía mayor el que tenía en absoluto el cuadro, considerado como obra de arte y como primera y palpable revelación, a mis ojos, de los talentos del artista, mozo santanderino, en quien el delicado sentimiento de la tierruca madre no se ha embotado ni se embotara jamás con el roce continuo de la jerga ramplona de los alegatos en papel de oficio, como no ahondaran los barnices de la vida madrileña en la epidermis de su cepa campurriana. Me complacia yo en pensar esto del artista en presencia de su cuadro, y en creerlo a pies juntillas, porque, para mí, es innegable que ciertas delicadezas de estilo no pueden tenerse sin una exquisita afinación del sentimiento de la cosa tratada. Inquiria, como lego, los procedimientos seguidos por el dibujante para lograr aquellos efectos de verdad y de hermosura en su obra. Admiraba tan pronto lo acertado de la composición como la destreza de la mano ejecutora del pensamiento. Regocijábame en hacer con el mío rápidas excursiones al campo del arte montañes. Contaba y clasificaba a los artistas por orden de géneros y hasta de edades. Resultábame de tan varias, independientes y ricas manifestaciones, una tendencia común, una perfecta unidad final, como resulta en la fábrica del gallardo monumento con todas y cada una de las partes que le componen y que tan diferentes parecían entre sí, desparramadas y en manos de los artífices que van dándoles la forma determinada por el arquitecto. Colabance por este resquicio la idea de la escuela, el esbozo de la Regent. Algo de lo que puede haber en estas ideas de ilusorio, por espíritu de raza o por embriaguez patriótica. Mucho de lo que, aunque irrealizable, tiene de bueno el achaque, por lo fecundo que es en nobles empresas y en generosos esfuerzos locales, que, a la postre, lucen en beneficio y en gloria de la patria común. En fin, hasta pesaba y media el cuadro, que ya era mío, recordando sitios y espacios, para elegir el más conveniente para 3. Colgarle, cuando se me dijo que preguntaba por mí, un hombre de ala. Hay que advertir que estos, hombres de ala, siempre llegan a mi casa, y llegan cada día desde los de mi mocedad, a la hora y en las ocasiones menos a propósito para entender yo con paciencia en los roñosucos particulares, que los sacan del lugar. Por lo común, expedientes que no corren, en estas oficinas. Diferencias sobre intereses con el convecino. Juicios en apelación al juzgado de primera instancia. Cartas de recomendación para el preste Juan de las Indias, o para el mismo príncipe de los apóstoles. Portero de la gloria celestial, motivaba al muchacho que anda por los mundos, y desea mejorar de fortuna, o a la difunta que falleció, la víspera y pudiera, con un buen empeño, verse libre de las penas del purgatorio. A menudo, porque la cosecha ha sido mala, el perdón de la renta o el anticipo, para salir avante del mayor apuro a la presente, la fianza para aquello o el consejo para lo otro, y así, por este orden, hasta los pajaritos del aire o los cuernos de la luna, porque, los benditos de Dios, no se paran en barras, puestos a pedir lo hacedero y lo imposible. En todos estos casos, relatos eternos y digresiones interminables. Los puntos litigiosos, sacados a tenaza por mí, salivazos en el suelo, 3 libras de barro molido y estirado a pisotones sobre el hule, mal herido, además, por las tachuelas de los blindados borcegues, y una humera, densa y asfixiante, del tabaco más malo que puede suministrar la dirección de estancadas, puesta de intento a darlo de lo peor. Vamos, que me cuestan un sentido, en todos conceptos, esas benditas gentes, que, por remate y finiquito, no me lo agradecen tanto así. Agradecer dijiste, buenas y gordas. Gracias que no se me responda lo que cierto compadre a quien yo ponderaba los sudores y congojas que, en 2 meses de brega, me había costado poner en claro un derecho suyo desconocido en determinado centro oficial. Si usted, al meterse en lo que no le importa, supiera teclear como es debido, más pronto. Y mejor quizás, hubiera sido el resultante. Y lo había ganado con costas, y yo le había servido a sus instancias y de balde. Y poniendo dinero encima. De veras, hay para pegarlos, muy a menudo. Pues así y todo, sufro y estimo, que estimar. Amo a esos, hombres de ala, por el más sarnoso de los cuales me lío la manta al brazo a cada hora, para habérmelas con el lobo mismo, como si la oveja fuera de mi rebaño, sangre de mis venas, o fibra de mis propias carnes. Y frecuento oficinas, y escribo cartas, y molesto a los amigos, y aburro al más paciente y estimado de todos ellos, yo que jamás he 4. Incoado un expediente propio en ningún centro del Estado, ni por asuntos de mi pertenencia he dado los buenos días, en todos los de mi vida, al más modesto funcionario. Conste que no lo puedo remediar, y vamos al caso. Pregunté qué hombre era el que me buscaba, y me respondieron que uno muy oscuro, que se llamaba no sabían si Blas o si Juan, si Roque o si Gómez, porque el hombre no se dejaba entender. No caí en la cuenta por estas señales. Pedí algunas más, y a poco rato me dieron estas otras. Dice que es Q3.
Cutres. Cutres en la ciudad, lo menos hacía 20 años que Cutres no ponía los pies en ella. Que Río se había salido de madre, o que Monte se había desborregado en el lugar. Porque, vistos los antecedentes de Cutres, y conocidos como yo los conocía, se necesitaba un verdadero cataclismo para hacerle salir de sus enroñecidos quiciales. De cualquier modo, con la visita anunciada había para que me temblaran las carnes, porque Cutres era de los hombres, de ala que más me daban que hacer. Siempre tenía en tramitación 2 o 3 expedientes, 2 juicios de faltas para el sábado que viene, y otros tantos en apelación. Y todo ello por ser Cutres el hombre más testarudo que ha nacido de madre, por el condenado empeño de hablárselo todo el solo, después de forjarse las cosas a su gusto en la empedernida mollera. Oya o soñaba el agravio, la reclamación o el consejo. Bajaba la cabezona hirsuta, fruncia las cejas grises, cerraba los ojos mortecinos apretando mucho los párpados. Y alaba esa descarga de sonidos broncos, desconcertados y feroces, intraducibles en ideas ni en palabras. Se le llamaba a la razón contempladas reflexiones para explicarle el caso, para que oyera, cuando menos. Peor, la interrupción le cegaba más, y el zumbar de su palabreo incesante y confuso, llegaba al mugido del torrente en el fondo de una sima. De tiempo en tiempo, un estampido, una detonación, como si estallara algo al adentro. Era una interjección, o una desvergüenza, o una injuria. Ajo. La tal de tu madre. Ladrón. Saca, mantas. Lo único que se le entendía claro en sus tremendos desfogues. Y como había testigos, y él no escuchaba a nadie ni quería volverse atrás de lo dicho, demanda, al consiguiente, y a juicio verbal, el sábado que viene. A este tenor, sus negocios con el municipio o con la hacienda. Y expediente. 5. Al canto. Y a mí con el mochuelo al otro día, de palabras si me hallaba a la berra, o, si en la ciudad, por el correo, en letras como perojos, que parecían hechas con la hijada, sobre papel de hilo barbudo, y cerrada la carta con pan mascado. Y este hombre había sido risueño y campechano, cantador y bailarín, la alegría del lugar. Hasta que se acabó, la carretería. Desde entonces, y por eso solo, se hizo esquivo, lúgubre y desapacible, y se declaró en guerra implacable con todo el género humano. El mundo ya no andaba para él, ni las cosas que pasaban eran valederas ni producían derechos para nadie. Todo estaba fuera de la ley, incluso el tiempo, considerado por Cutres como una suelta, más o menos larga, que tendría su fin más tarde o más temprano, llegado el cual, volvería el uncir. Y ala con lo tuyo por el camino de siempre. Pero la suelta duraba, y el peso de los años que corrían, aunque ilegales, iba quebrantándole los bríos, arrugándole el pellejo y encorvándole los hombros. Él tenía fe ciega y tenaz en la vuelta de las aguas al abandonado cauce, pero cuando sucedería eso. Al paso que iba desmoronándosele la armazón, que fue de encina brava en otro tiempo, cuando se tocara a uncir de nuevo y a preparar la mostela, tendría las agallas ya para subirla al carro. Y esto le impacientaba y le consumía, y con ello iba haciéndose, de hora en hora, más feroz e inaguantable. A la sazón de preguntar por mí, tenía por acá 3 expedientes dormidos en los respectivos centros, expedientes forjados a su manera sobre soñados atropellos del municipio de Ala. Se habían dejado dormir de propio intento y por obra de caridad, porque el menos improcedente de todos ellos contenía descomedimientos y crudezas de sobra para dar que hacer en el asunto, por razón de desacato, al juez de primera instancia. Cutres no quería entenderlo así, y en su empeño obcecado de ver en Ceuta al alcalde, y en la cárcel al gobernador que, le encubría, me había puesto a mí para apelar 50 veces, de palabra y por escrito, suponiéndome primero tibio en ampararle a él, y, por último, cómplice y encubridor de los otros por lo que se me pudiera pegar, si a mano viene. Había o no para que me temblaran las carnes al saber que Cutres estaba en la ciudad, y a la puerta de mi casa, resuelto a verse conmigo. 6. Mande que le hicieran entrar. Y entro, poco a paso de buey, marcando con 2 golpes cada pisada de sus enormes borceguis. En la mano un palo corto, rayado a fuego, vestido de paño pardo y con camisa de estopilla, a la moda de 35 años atrás. Guardo en un bolsillo del chaleco la punta apagada del cigarro que traía entre los amoratados labios, para darme los buenos días, sin pensar en descubrirse la cabeza. Y del modo que ya se le ha descrito, desde el vano mismo de la puerta, donde se quedó parado, me disparo la andanada. Pero, en honor de la verdad, no con la artillería gruesa. Así y todo, se llenó el cuarto de ruidos, y temblaron 2 cristales mal seguros en sus mortajas. No le entendí una palabra, porque no hubo injuria, ni interjección, ni desvergüenza. Lo cual era de agradecer, y se lo agradecí. Mirándole y admirándole y gozándome en contemplar su estampa original y pintoresca, dejéle que se desfogara a su gusto. Y cuando ya abrió los ojos y pudo mirarme y verme, con señas y ademanes expresivos le invité a que pasara más adelante y se sentara cerca de mí. Pasó y sentóse, poco a poco, muy poco a poco, y al carel de la butaca arrimada a la pared, casi debajo de un aparato telefónico, por más señas.
Qué acabado estaba el pobre hombre. Qué vicio, qué acartonado y rugoso, y como olía a humo de cocina, de cuyo fuego eran señales las cabras que se le veían en las enjutas canillas por debajo de las campanas de sus perneras. Estando así sentado, quedaba enfrente de él, y muy cerca, el cuadro de que íbamos hablando, colocado sobre una silla, tal como yo le había puesto para contemplarle a mi gusto. Pensando en la manera de conjurar aquella tormenta que se me había venido encima de repente, en el breve espacio de silencio durante el cual tuvo mi hombre clavados los ojos en el cuadro, y andaba yo con los míos del cuadro a él y de él al cuadro, acordéme de que en la naturaleza bravia e irracional de Cutres había una cuerda sensible y entonable con el sentido común y el lenguaje humano, y trate de herírsela, para distraerle un poco del asunto que le había sacado de casa, a pie y andando. Por las señales del barro blanco de sus borceguies, y por constarme bien que no se movía su cuerpo de otro modo, o en carro de bueyes. El tren, primero el coloño de espinos, arrastrado por las patas, u la horca mesma. ¿Qué le parece a usted esto? Dijele corriendo más hacia la silla en que estaba el cuadro. 7. El hombre, que aunque le miraba no le veía, se encogió de hombros por toda respuesta. Contaba yo con ello, y le añadí. Mírele bien, que hay algo ahí que le interesa a usted. A mí, exclamó entre admirado y desdeñoso. A usted. Volvió a encogerse de hombros, y volví yo a insistir en que mirara bien, metiéndole el cuadro por los ojos. A manera de puente cascao, dijo al fin, después de mirar el dibujo con la cabeza entornada, tan pronto a un lado como a otro, la boca muy abierta y haciendo embudos con los labios. Y si no lo fuere, añadió sombrío, que, no lo sea. A mí, que cutres me van y que me viene en ello. Ajo. En esas penturucas con que tiene apesta la casa de Ala, y la de acá por lo que veo, gastara usted los dinerales que estarían mejor gastados en sacar avante la hacienda ultraja de un prop como yo. Cutres. A ver cómo anda eso vengo, ajo. Y no más que a eso. Se me iba el salvaje por los cerros de su gusto, si no me apresuraba a atajarle. Mire usted, cutres de los demonios, cabezón y testarudo, dijele apuntando al mismo tiempo con el dedo, ve usted esta figuruca de hombre, metida en una ograndona. Fue que la vea, respondió volviendo a mirar como antes. Pues es la estampa de un campurriano. ¿Por dónde es campurriano eso, cutres? Por la cara, por la gorra de pelo, por la pipa, por la capa. Por él, ajo. ¿Dónde están los sajones? ¿Dónde están las albarcas de pico entornao? ¿Dónde los escarpines negros con botonaura? Otra te pego. ¿No ve usted que esto es un retrato de cintura arriba? ¿Y dónde se han visto campurrianos que no tengan nada de cintura abajo? 8. Cutres. Y si habré visto yo campurrianos en mi vida. Ajo. Ya estaba clavado mi hombre. Expliquéle, como mejor pude lo que era un retrato de medio cuerpo de un hombre que le tenía cabal, sin que Cutres cayera de su burro, por supuesto, y le señale otro detalle del cuadro. Esto que usted cree un puente cascado, es un pedazo de una iglesia célebre que está en Cervatos, cerca de Reynosa. Reynosa, exclamó estremeciéndose. Sí, señor, añadí ahondando en la herida abierta, Reynosa. Todos estos peñascos, y estos montes algo nublados, y este tronco viejo. Y hasta estos patucos que se bañan en esta poza, son cosas de por Ala, de Reynosa. Y escondido en estos repliegues de los montes, ir el camino real que tanto ha trillado usted. 32 años hace, exclamo en un mugido que retumbo en toda la casa, días más que menos, que no le pisan los mis pies den de corral espalla. Se puede vivir así, no es hora ya de que cambien las cosas. Ajo, ladrones dilapidaos. Témplele un tanto las iras, porque no me convenía tampoco que se dejara llevar de ellas en el terreno en que le tenía ya. Y con la ayuda de ciertos toques cuyo buen efecto conocía yo por la experiencia de su trato, le encarrilé blandamente por donde me proponía, seguro de World lo que ya me había contado 100 veces, pero también de apartarle con ello del negocio de los expedientes. Y eso, que no dejaba de interesarme el porqué de su venida a tratar de ellos pico a pico conmigo en la ciudad. Aquello era las Indias, las puras Indias, cutres. Llegó a decirme, echándose el sombrero atrás, animado el rostro sombrío y con las dos manos sobre el garrote chamuscado. Yo expensé el trajín de mozo, con el carro de mi padre, le gané un platal yendo y viniendo. Ajo, lo que se llama un platal. Me casé en su día. La mujer llevó algo de por sí, yo tenía otro poco por mi padre. Hallemos quien nos diera renta lo demás, y como 2 pepes, ajo. Como 2 pepes caímos en la cacería. 2 vacas de vientre, una pareja tudanca de lo mejor de la feria. 40 doblones pago el amo por ellas. Había entonces con ese dinero pa' mercar un navío de 3 puentes. La pareja. 9. Curriente, 30 doblones, menos que más. No se conoce el carro de rayos que anda ahora. La carreta de penaos, que costaba 1 onza, o el rodal de madera que no pasaba de 4 duros. La carreta, por estrechuca de llanta, se comía las ganancias en potargos.
El rodal de Maera, con una llanta postiza, daba mejor cuenta, y eso se estilaba entre los que más, salvo los marinos de Besana y por ahí, que se metieron en lujos de carros con galga, parejas dobles, mantas y atelajes que tenían que ver, pollos y chorizos en las sueltas. Y así salieron ellos al finiquito, cutres, cuando la cosa paró. En cueros vivos y a la temperie del camino real, que ya no daba un li. Nosotros, aun por si acaso, siempre guardemos el quinto pa' el alma, como el otro que dijo. A lo que iba. La mujer que Dios haya perdonado, era un brazo de mar, lo mismo con hijos que antes de tenerlos. De modo y manera que, al irme yo a porte, no se conoce a la falta en casa, porque ella remaba por los dos y administraba por 16. Salíamos, de cada golpe, los 8 u los 12 carros del lugar, en ca compañía. Un sujeto de ellos, el más corriente y avisado de pluma, llevaba el gobierno, con voz y mando, pa' la carga en Reynosa y el cobro de la guía en Santander. Siempre fui de estos, cutres, siempre, por sujeto leal y socorrió en cuentas de reta porción. Pues, señor, que 2 días de repaso a la pertiga y al rodal, que amaña esta trichoria, que pone este verdugo, que el encañado del toldo, y la jabonera en su punto, que llegó la hora, y el jabón a la jabonera, y los garrotes del pienso colgados de los armones de traseros, y la saca de ceba adentro. Y a la paya, cutres, con la pareja en manta, el eje bien enjabonado por la calentaera, pa' que no cantara, porque si allegaba a cantar, multaban los camineros. Multaban, ajo, multaban, y con mucha cuenta y razón, cutres. Que a cantar cacarro de aquellas infinidad de ellos, cosa fuera de no poderse vivir en los vecindarios transeúntes. Santísimo Cristo de mi Padre, como estaba aquel camino real por aquellos estonces de la pompa de la carretería. La repentina visión de ello debió de deslumbrar a cutres, porque al mencionarlo se llevó las 2 manazas a los ojos, dejando caer el palo entre las piernas. Y así estuvo a obscuras un buen rato, bufando como un jabalí y balbuciendo palabras que yo no le entendía. Le digo a usted, continuó enderezándose y volviendo a empuñar el garrote, que había veces que no sabía uno cómo enrabarse en la ringlera al bajar al camino, o al salir de la suelta, porque no se hallaba un claro por dónde meterse. Aquello era el sinfinito de carros por las 2 orillas, diendo el un rosario, y otro que tal volviendo. Lo que a mí me 10. Entraba al ver aquel trajín. Y al agolerle, cutres, al agolerle también. Sí, señor, porque agolia el aire como a jabón recalentado, de tantísimos ejes, con su punto, además, debajo de las tabernas. Lo que a mí me entraba entonces, no es pa' dicho con palabras. Lo mismo era verme allí, ya me tenía usted con la hija por los umbrales, los brazos por encima de ella, colgando dispues pa'lante, y tona va y tona viene, al andar de la pareja y a la vera mesma del carro. Un puro silguero, vaya, porque no cerraba boca en lo mejor del camino. Los otros compañeros, comenzando yo, se me iban arrimando poco a poco, y este ahora y el otro dimpues, acababan por entonar conmigo todos ellos. Ajo. Y se pase usted, por si no lo sabe, que siempre y en todas partes era yo entonces lo mismo. Yo nunca supe hasta después lo que era la malencunia negra, como esta que me viene consumiendo y acabando malamente, por culpa de las picardias de otros hombres que han vuelto lo de arriba abajo en las cosas de la tierra. Mal rayo los parta, cutres. Por la meta de los riñones, ajo. Viéndole temblar de ira y con los ojos casi cerrados ya, señales infalibles de sus malos propósitos de largarse otra vez por los cerros de su barbarie, atajéle deprisa, pero con sumo cuidado para no embravecerle más. Vamos, le dije, a lo que íbamos, y que tanto me gusta oír de boca de usted. En acabando con ello, le ayudaré yo a echar un buen coloño de rayos y centellas sobre esos pícaros malhechores que lo merezcan. Ya estaba usted en el camino real, hecho unas tarrañuelas y cantando como un jilguero, entre 2 filas de carros sin principio ni fin, oliendo a jabón recalentado y al vaho de las tabernas. ¿Y qué más? La primera suelta, continuó cutres volviendo dócil, como un buey, al camino hacia el cual le arreaba yo, era en Somaos. Allí el pan y el vino para acompañar al torrendo que usted llevaba de casa. El sueño, encima de la saca. La taberna del portal donde dejaba usted su hacienda arregla, escripia de carreteros. Los de la marina, tratándose a cuerpo de rey, los demás, a lo probe, y el más cuerdo, amañándose la proveza en la sartén de su propiedad, en el mismo portalón, o matando el lujano del hambre a pan y navaja. Yo siempre fui de estos, ajo. Siempre, salvo uno que otro caso, y porque no se dijera, en este compromiso o en el de más ala. Porque motivos pa' echarse a perder el mejor de los hombres, los había a manta allí. Donde no los hay, cutres. San Pedro peco negando a Cristo, y el más justo cae 7 veces, aunque se agarre bien. Sobrando el tiempo. 11. Y siendo las noches largas, había en las sueltas de tú, hasta briscas de a peseta el patio, que era cuanto podía haber, y andando la baraja y el vino tan corrientes, no es mucho de extrañar que una vez que otra saltara el camorreo entre los más vidrosos, y se alumbrara por remate da que garrotazo.
Pero repito que eran habas contas estos desgustos, y bien puede jurarse que nunca se vio en ellos una navaja. Nunca de Dios, siempre la ahija, y en buena hora lo diga, que casque más de 4 en las costillas de unos y otros, por amparar a algún compañero, en los jamases por culpa mía. Ahora, si al encontrarse en el camino la carretería de nosotros, pinto el caso, con la de los litos de Huelna, que tenía lo que se llama vicio de apalear, le decían a uno da que ultraje u disvergüenza, ajo. La cosa ya era diferente, porque no estaba en manos de uno el contenerse, y hasta la buena crianza le obligaba a uno a ventear la hija antes con antes. Pero esto, por no buscao y muy pasajero de suyo, no lo cuento yo por males de la carretería. Ya subiendo las hoces, la primera suelta del Meodia era en Santolaya, y la segunda, de noche, en Lantueno. Al romper el alba siguiente, en Reynosa. A tiro hecho y a precio corriente, a cargar. Tantas arrobas en tantos carros, 80 o 90 de ellas el que más, de una pareja. Se estipulaba el montante en la guía, que me llevaba yo, como asimismo el socorro de dinero entregado a cada uno de la compañía, pa el debido rebaje del total en Santander, y vuelta Varga abajo por los mismos pasos que se habían contado Varga arriba. Sin más, ajo, sin más, y jala, como una seda hasta la puerta de casa, como el otro que dijo, vamos, hasta el regato. Allí una suelta, y la pareja a casa, pa que a los probes animales no les entrara solengua. Ajo, porque son así de suyo, más sentidos y leales que los hombres mismos. Con ese tente en pie y ese recreo, vuelta al camino real, las bestias tan campantes, y yo detrás con la mostela a cuestas, la ración de los probes animales pa lo que les faltaba por bregar. A uncir al vuelo, y pa'lante otra vez, cutres. Siempre pa'lante. Jala, Pedro Gay Puente, arce ala, una suelta en Besana por la noche, y al romper el día en Santander, pa descargar Tanaina como se abrieran los almacenes. Ahí va la carga, esta es la guía, resultaba conforme, venga el sustipendio, que se me entregaba a mí solo, por el camino y andándose hacia el reparto en el aire, dábase a cada uno su porqué debido. Y a prima noche en casa, el carro en el portal, la pareja en la corte y bien trizna, y al pico del arca, por propia mano de la mujer, los 3 y los 4 Napoleones de A19 que uno la entregaba por llegar, limpios y saneaos, como los mismos soles, ajo. Sin más, en veces salía carga en Santander pa algún punto de la vuelta, como salía de Vena en Requeja pa las ferrerias de Portolino de Montesclaro Saldir pa arriba, y 12. Esto más lo sea al resultante por mejora del peculio. Pero lo fijo era lo otro, que en sí mismo podía beneficiarse mucho, como yo lo beneficie, ajo. Lo beneficie, porque sabía el cómo. Me empeña en hacerlo, y me salí con ella, cutres. Me salí con ella, motivado a las vargas de Aca que se subían de cargao, ninguna pareja arrastraba, sin quebranto, más de 80 arrobas, a lo más 90. 3 bestias, ya eran otro cuento. Cutres. A buscar la tercera, decíame yo, despierto y soñando. Y piensa que piensa y agorra que agorra, y pidiendo a Reito el pico que me faltaba, compré el sacaizo. Ajo. Dende aquel día, las 120, las 130 y hasta las 140 arrobas. Como una seda, y los 7 y los 8 duros netos, al pico del arca, acá vuelta de viaje corto. Corto digo, ajo, porque dende que tuve sacaizo, no me contentaba con Reynosa, y porteaba dende el mismo alar. 9 días viaje rehondo, y 200 reales libres, lo que menos. Daba gusto, cutres, lo que se llama gusto, ajo. Pero, hombre, lo que es una bestia sola delante de una yunta y jalando con ella varga arriba. Tiene más cuenta que otra pareja más con su carro correspondiente. Y que sacaisos tuve yo siempre, me valga la Virgen de la Soleda. El último de ellos en particular, el último de ellos, ajo. El último de ellos fue el pasmo de la carretería. Tasugo era de pelo, y un poco cerrado de gamas. Pero con una voluntad, y unas anchuras, y una firmeza de remos. Como este brazo se le ponían las cuerdas del piscuezo cuando jalaba cuesta arriba, que jalar de bestia. Ajo, a pico de pezuña y triscando las cadenillas. Las cadenillas, cutres, porque yo nunca quise los tirantes de cuartajo, que a lo mejor se podrecian y le dejaban a usted en blanco en la varga de más empeño. Ajo, siempre cadenillas, como hombre avisao. Y por serlo, tuve yo siempre en su punto todos los sabios de carretero. Una vez me tento la cubicia y llegué hasta Palencia. Tarde 15 días en ir y venir, me salió mal la cuenta, y no volví más. A lo tuyo tente, dice el refrán, y a lo mío me tuve, al camino trillao. A lo mío, ajo, mío hasta que me lo robaron, cutres. Esos ladrones de pelo rojo, amparados por malos españoles de Aca. Mal rayo los parta, cutres. Mal rayo los parta, amén, y por los riñones, ajo. Lo digo y lo siento, cutres. Y bien demostraba que no mentía el hombrazo, según lo que golpeaba el suelo con el garrote y encandilaba los ojos y se revolvía en la butaca. Dile la razón antes que me diera un disgusto serio.
y después de calmar un poco sus iras, a mis nuevas instancias continuó refiriéndome sus desventuras en estos términos. 13. Muerta la carretería en cuanto el tren anduvo de veras, cosa que ni viéndola podía yo creer, nace me amañaba en casa, ni descurría donde ganar una peseta. La peseta, cutres. La peseta que hace falta en el arca del pro, pa el tercio que cae, pa el vestio nuevo, pa la media suela. Ajo. Pa lo que no da la tierra de por sí, por mucho que se ajonde en ella. Por remate de fiesta, las parejas de porte, como ya no lo sabía, abajaron un espanto, y tuve que vender en 80 lo que me había costado 100 y más. De esa proveza pagué los empeños en que estaba, y si no me quedé a esquina, como los marinos, fue porque nunca eché como ellos, de un solo golpe, tu el tocino en la puchera. Pero quebrantao, eso por la meta del eje, más que menos. Ajo. Sacabo el cantar, sacabo el respingo y sacabo la vida alegre. Anochicio de repente pa' mí, y no ha vuelto a amanecer hasta la hora presente. Ni amanecerá, cutres, ni amanecerá hasta que las cosas vuelvan a donde deben volver. Y volverán, ajo, porque es de ley, y pa' hacer justicia está Dios en los cielos. Pausa larga. El golpe fue de muerte, créalo usted, pa' mí y pa' muchos, ajo. Pa' muchos que le lloraron y le lloran como le lloro yo. Hombre hubo de ellos. Eso es doler en lo vivo. Y eso es ser hombre, ajo. Campurriano era y amigo mío fue, gran carretero, aunque de llano, de Alara Reynosa. Neles le llamaban, por llamarse Nel, como a mí cutres por esta maña que siempre tuve de decirlo tan a menudo, sin saber por qué ni poderlo remediar. Digo que se llamaba Neles, y quizás lo sepa usted, porque el caso hasta en papeles anduvo. Pues este campurriano cogió tal duda y tema al tren recién estrenado, que una noche le salió al encuentro en su tierra, y, a hija en mano, se empeñó en tichale atrás. El hombre, es claro, quedó hecho una torta allí, lo que se llama una torta, ajo. Pero la voluntad fue vista, y la muerte con honra. Cutres, con muchos hombres como él, a ver si nos entraban moscas a la presente. Pero mi güela, los días pasaban, y de malo a peor. En estas honduras negras, na me salía por derecho, y tú lo fui viendo patas arriba, como pateta me lo arreglaba, por remate de la obra de los herejes del tren. Murióseme la mujer, casarónseme los hijos y quedéme solo en casa, solo en el lugar, y a ti cuenta que solo en el mundo entero. Que me iba ni que me venía ya en todas las cosas de él. Otros los pensares, otros los sentires de las gentes, otro el vestir, otro el calzar, otro el peso, otra la media. Ajo, hasta el dinero fue otro de la noche a la mañana. Ahí están esas décimas, que en los jamases pude entender. ¿Quién las trijo? ¿Para qué sirven, si no es pa' volverme loco en capeceta que me cambean? Ajo. A mí, a cutres, que era un viento pa' sacar las cuentas de cuartos, reales. Pues ya, ni reales ni cuartos. Ni cuentas que sacar, ajo. Si no es la que han de dar a Dios los desalmaos que tienen la. 14. Culpa de lo que pasa de Stone se saca. Por explayarme un poco, aunque me rebajara en ello, eché un porte el mes pasado con fierro pa' los corrales, cosa de un señor tocayo de usted, a lo que supe, bien trisnao de estampa y parcialote de genial, la verdad sea dicha. 25 años largos hacia, cutres. Que yo no pisaba aquel camino, de la Villa Paya. Ajo. Nunca yo hubiera caído en la tentación de volver a pisale. Que soleda la suya, que caserío aquel tan sin sustancia, que nunca se había visto allí. Y aquellos portalones tan largos, de otras veces, viniéndose a tierra quebrantaos. Y las tabernas pegantes, punto menos, con ortigas en la puerta cerra, y bardas y jalechos en las rejas de la ventana podria. Cutres. Daba vergüenza miralo. Y por no ver afrentas como ellas, me emboqué en el carro, cogí el sueño y no disperte hasta los corrales. Estando ala, paso él. El mesmo, ajo. Con un ronflar, y una jumera, y un tronio fantasioso. Ajo. Lo mismo que si fuera suya y no de nosotros la tierra que iba pisando. Cutres. Si le caeron la meta siquiera de las maldiciones que le eche, no llegó a Barcena sin despeñarse, ajo. Os digote la ciudad, yo conocí el muelle canto a canto y casa a casa. De punta a punta no cabían los carros en él. Los picos de los sacos de harina asomaban por las ventanas de los escritorios, y la mar se alcanzaba con la mano en todas partes. Ajo. Vete a verle hoy. De puro largo, se pierde de vista. Búscame el carro, búscame el almacén. Búscame la mar, que no se alcanza a ver por ningún lado, como si la hubieran sorbio los herejes del tren. Y tomate portales como iglesias, y tomate tropeles de birlochos disparados. Respetive a lo del pueblo, bien lo sabe usted. Yo soy allí el forastero. Ni caridad pa' mis años, ni justicia pa' la poca hacienda que me queda. Ajo. Esto es el evangelio. Jurga de acá, jurga de ala. Quiero defenderme y defender lo que es mío, y luego resulta, cutres. Que tampoco rige ya pa' mí la ley que ampara a los demás. Ajo. Pero, hombre, díjele aquí, a riesgo de echarlo todo a perder,
si desea usted vivir en paz con sus convecinos, porque no toma como ellos, y como todo el mundo, las cosas conforme son y los tiempos como vienen. Cuantísimas veces se lo tengo aconsejado a usted. Ajo. Me respondió dando en el suelo un tremendo garrotazo, tantas como he respondido yo que no puedo amañarme con esas cosas ni con esos tiempos. Y que quiero que cuando vuelvan los míos me encuentren en el mismo series town en que me dejaron, cutres. Acabo usted de entenderlo. 15. Sí, señor, le respondí para concluir de una vez, aunque fuera linternazos, y porque lo tengo bien entendido, no me sorprende lo que le pasa a usted tan a menudo. Por necio, por cabezón, por... Vamos a ver, añadí, sin pizca de temor a los visajes que hace a cutres, picado ya de la barbarie ciega que le estaba acometiendo, ¿a qué ha venido usted hoy? Digo, porque ha venido. ¿Cómo se ha resuelto usted a hacer hoy lo que no ha hecho en tantos años, sin que haya un motivo especial que lo justifique? Se desbordó el hombrazo para responderme, se desbordó como en los accesos más impetuosos de su atrabilis. Las primeras oleadas no fueron más que estruendo y algún ajo que otro perceptibles. Trasteándole con paciencia y con cuidado, logré averiguar que había venido porque, al decir de su vecino Huetagos, el alcalde no iba a Ceuta ni el gobernador a la cárcel, porque yo estaba pasteleando con los dos, y quizás trabajando para comernos entre los tres la proveza que le quedaba a él, a cutres. En otros tiempos me hubiera dado la queja por el correo, pero, tras de haberle llegado muy al alma la noticia, de día en día se iba encontrando, menos amañado para el relate por escrito y el manejo de la pluma. Además, le había asegurado Huetagos que eso del tren andaba de mal en peor, casi a punto de fenecer. Y como yo tardaba en ir por ala, se había resuelto el avenir para tomar lenguas antes con antes, y según era debido, sobre cosa de tanto bulto. Armándome de paciencia, comencé por afirmarle que todo, lo corrido, sobre el tren, era la pura verdad. No podía ya con el rabo, le consumían las deudas y las desazones, y a la hora menos pensada dejaría de rodar, y volvería a imperar la carretería como en los tiempos de sus mayores pompas. Supóle como a gloria lo afirmado por mí, y a cuenta de este alegrón, le di sobre el otro caso una recorrida de las buenas, por necio, por irracional y por desagradecido. Me fallo la cuenta, porque borrada la primera impresión con el escozor de la segunda, se puso que ardía. Y ardiendo estaba, a su manera, cuando, por haber sonado de repente el timbre del teléfono, que estaba a media vara y casi a plomo de su cabeza, le vi enmudecer y contraerse todo, revolver los ojos azorados, hundir el pescuezo entre los hombros, y, por último, esparrancarse y salir, hecho un ovillo, de la butaca, para mirar desde afuera hacia el punto en que se produce aquel estrepito. Que continuaba a más y mejor, mientras yo me complacía en estudiar sus 16. Efectos de asombro, de sorpresa y hasta de pánico, en la naturaleza medio salvaje de cutres. Acerquéme al fin al aparato, y pregunté quién me llamaba. Respondiéronme que del gobierno civil. Un instante después se pone al habla conmigo el amable funcionario que entendía en el expediente más agrio de los tres que tenía durmiendo cutres por acá. ¿Qué ocurre? Le pregunté. Que acabo de hojear otra vez el expediente de Marras, y que cuanto más le examino, más me convenzo de que no basta con dormirle, sino que es preciso matarle. ¿Por qué? Porque hay en el horrores de desacato, y si un día llega a moverle cualquiera, va a presidio esa bestia de hombre a quien usted llama cutres, y tanto nos da que hacer. Hey game usted el obsequio, replica el funcionario, por haberme asaltado de pronto una idea, de esperar unos instantes, sin apartarse del teléfono. Dicho esto, me volví hacia cutres, que iba de asombro en asombro, y parecía un jabalí acosado por los perros. Mandéle que se acercara, y no quiso a la primera. Al cabo se acercó, recelosote y gruñendo. Tome usted esto, le dije descolgando el otro auditor, y póngasele al oído, como yo. El hombre cogió aquello, como si quemara. Lo sopese, lo palpo y hasta lo olio. Pero no acababa de arrimarlo a la oreja. Tuve que hacerlo yo por él, y cuando le dejé convenientemente colocado, con la boca en dirección opuesta al micrófono, por lo que pudiera tronar, llamé otra vez al funcionario, el cual me respondió al instante. Por rara casualidad, aquel día andaba el teléfono tan sutil, que se oían hasta las respiraciones. Tiene usted la bondad, le supliqué, de repetirme lo que me dijo antes sobre el expediente ese y sobre el interesado. Con mucho gusto, me contesto, llegando el asombro de cutres hasta 17. El espanto convulsivo al sentir el cosquilleo y el sonar de estas palabras en su oído. Pues digo que cuando quiera que ese expediente se mueva, irá a presidio el irracional y testarudo causante, esa asemila llamada cutres. Está bien, respondí, y ya me veré yo con usted. Entre tanto, adiós y muchísimas gracias. Mientras yo hablaba así, había temblado el aparato al soltar cutres, enfurecido, el auditor. Retumbaban en el despacho sus mugidos y sus pataleos. Y disparando por andanadas las interjecciones más crudas y soeces, paseaba la vista sanguinolenta por todos los rincones de la estancia. ¡Ajo!
Bramaba, que de la cara ese pillo que me falta, y a esconde usted por ahí. De mí no se burla el, cutres, ni la tal de su madre. Ajo. Estos son los hombres, cutres. Estos los amigos, ajo. Viéndole taladrar con los ojos la pared en que se colgaba el aparato telefónico, apresuréme a abrir la puerta falsa que hay en ella para comunicación con la pieza contigua. Vea usted, aquí tampoco hay nadie escondido. Asomó la cabezona un momento, y volvió a retirarla. No dude usted que esa voz venía de la oficina. Y aquí trate de explicarle lo que era un teléfono. Como si se lo explicara a una Dawkins. Volvió a meter la cabeza por el vano de la puerta falsa, temblándole todo el cuerpo y balbuciendo atrocidades. Entre usted más adentro, y se convencerá mejor, le dije empujándole un poco por los riñones. Ajo, me respondió, largándome una patada que no me alcanzo, no es esta puerta la que yo busco. ¿Cuál es la que usted busca? La del rey, ajo. La de la calle, porque me ajuego en este agujero, donde me vilipendian, cutres. 18. Ah, entonces por aquí, le dije, enseñándole el camino por el cual había venido. Siguióme zumbando, como tormenta lejana. Abrí la puerta de la escalera, y salió. Quise allí templarle un poco, desengañarle. ¿Qué cosas dijo? Como me puso mientras bajaba, con un estruendo de pisadas, de garrotazos y de palabrotas, como si rodara algo duro, pesado y hueco, de peldaño en peldaño. Ajo. Los pillos. Pum. El saqueo del Pro. Pum, pum. Con zumba y vilipendio a más que más, cutres. Pum, pum. No me engañaba huetagos, no. Pum, pum. Ajo, qué razón tenía. Unos apañando. Otros encubridores. Peor que los del pelo rojo, esos herejes del tren. Cutres, que ladronera. PUMMM. Mal rayo. Por los riñones. Ajo. PUMMM. Hasta que salió a la calle no cerró boca ni yo deje de World. Pero con qué gusto mío, porque se largaba y me dejaba en paz. Hasta la primera. Estoy seguro de que en cuanto llego a casa y se le pasó el berrinchín, se puso a armar otra. Pues verán ustedes cómo me la consulta en cuanto me coja, por ala, y en la que me va metiendo poco a poco, por la obra caritativa de sacarle avante, a él. No lo podemos remediar. 19. José María de Pereda. José María de Pereda y Sánchez Porra Polanco, 6 de febrero de 1833, Santander, 1 de marzo de 1906, fue un novelista español del periodo realista, autor de célebres novelas de costumbres. También fue político, afiliado al carlismo. Sus obras más conocidas son Peñas arriba, de tal palo tal astilla, La puchera y, especialmente, Sotileza, que le dieron gran reconocimiento, lo cual dio lugar a que ya en 1872 fuese correspondiente de la Real. 20. Academia Española. Fue realista y costumbrista, próximo al romanticismo y naturalismo. Fue descrito, así como todo lo relacionado con él, como perediano. Muchas de sus obras son de carácter autobiográfico. Su corriente literaria más habitual era el realismo, al igual que su contexto histórico. Rechazó las novedades del mundo moderno y ha pasado a la historia por ser uno de los maestros del costumbrismo y de la novela regional, pero supo trascender lo anecdótico para dotar a su obra de un cuidado y un vigor que traspasa el mero regionalismo y lo hizo con una forma moderna de gran valor literario. 21.